A veces pienso que las palabras no se dicen por miedo, por orgullo o por simplemente no saber cómo. Durante mucho tiempo me guardé tantas cosas dentro, pensando que callar era lo mejor. Pensé que protegería a los demás, que no los lastimaría, pero la verdad es que estaba lastimándome a mí misma. Recuerdo aquella vez, cuando él me miró con esos ojos llenos de preguntas, esperando algo de mí. Yo solo sonreí y cambié de tema. ¿Por qué no le dije lo que sentía? ¿Por qué no le hablé de mis miedos? ¿Por qué no le conté todo lo que me dolía vernos distanciarnos? El silencio que elegí esa vez pesaba más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Era como una pared invisible entre los dos, que crecía con el tiempo. No era un muro que lo separaba a él de mí, sino uno que construí en mi mente, donde guardé todos mis pensamientos sin permitir que salieran. Y cuando finalmente decidí hablar, ya era demasiado tarde. El momento había pasado. Las palabras se quedaban cortas, y lo único que me quedaba era lamentarme por no haber sido honesta desde el principio. Hoy sé que el silencio puede ser un refugio, pero también puede ser una prisión. A veces lo que callamos nos consume, y la única forma de sanar es dar voz a lo que llevamos dentro. Las palabras pueden ser el puente entre los corazones, la forma de sanar viejas heridas. Y aunque no siempre es fácil, ya no quiero callar lo que siento. El amor no vive en el silencio, vive en lo que decidimos compartir. La noche llegó rápidamente, como siempre lo hace cuando te encuentras atrapado en tus propios pensamientos. Estaba sentada en el mismo lugar, junto a la ventana, con la taza de té que había dejado enfriar entre mis manos. El sol se había ido, dejando tras de sí solo el resplandor de la luna que reflejaba sobre el agua tranquila. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. Cuando decidí callar pensaba que era por el bien de todos. La gente siempre dice que el silencio es la mejor respuesta cuando no tienes las palabras correctas. Pero lo que no me dijeron es que el silencio también puede convertirse en una pesada carga. Las palabras que no dije, las emociones que dejé guardadas, me pesaban más que todo lo que había dicho a lo largo de los años. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana. Vi a alguien que apenas reconocía. No la mujer que pensaba que sería, no la mujer que creía que el silencio podría proteger. La verdad es que no me estaba protegiendo. Solo me estaba destruyendo lentamente, día tras día, callando lo que sentía por miedo a ser vulnerable. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Por qué no había podido ser honesta con él? Con los demás sí, siempre había sido franca, directa. Pero con él nunca pude ser realmente yo. Siempre había una pared entre nosotros. Y esa pared, construida con mis propios miedos, se fue levantando más alto con el tiempo. Recuerdo que al principio, cuando nos conocimos, todo era tan fácil. Las palabras fluían, las risas se compartían sin reservas. Pero poco a poco, el miedo a ser herida, el miedo a la confrontación, el miedo a que él no me entendiera hizo que me fuera aislando. En lugar de hablar, empecé a retener. En lugar de ser abierta, me convertí en un espectador de mi propia vida, observando cómo todo cambiaba mientras yo me quedaba inmóvil. Ahora, con la oscuridad cubriéndolo todo, entendía lo que nunca supe antes. El amor no puede sobrevivir en un silencio lleno de dudas. El amor necesita ser expresado, alimentado con palabras, con acciones. No se trata solo de estar presente, sino de ser honestos, de compartir lo que sentimos, incluso cuando tememos ser vulnerables. Tomé una respiración profunda y dejé que el aire entrara en mis pulmones. Lo sentí de manera diferente, como si mi cuerpo finalmente hubiera dejado ir un poco del peso que había cargado por tanto tiempo. Sabía que todavía había mucho que sanar, muchas cosas que cambiar, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, podía ver el camino hacia adelante. Me levanté de la silla, dejé la taza vacía sobre la mesa y me dirigí a la ventana. Miré el agua nuevamente. No era solo un reflejo de lo que había sido, sino una posibilidad de lo que podría llegar a ser. Porque aunque había aprendido a callar, también había aprendido que en el silencio, al final no solo se pierde lo que amas, sino también lo que podrías haber sido. El silencio seguía siendo mi compañero, aunque cada vez más me sentía incómoda con él. Había pasado tanto tiempo en su abrazo que ya no sabía cómo romperlo. Pero algo dentro de mí, una pequeña chispa, me impulsaba a seguir. Quizás ya era hora de que hablara, no solo con él, sino conmigo misma. Esa noche decidí escribir. No había hablado lo suficiente en voz alta, pero mi pluma nunca me había fallado. Me senté en la mesa, la luz tenue de la lámpara iluminando mis palabras mientras fluían de mi mano. Empecé con una simple frase. Hoy entendí que guardarme las palabras me ha costado más que cualquier otra cosa. Y de ahí todo salió. No fue fácil. Al principio las palabras parecían vacías, solo un eco de lo que quería decir. Pero mientras avanzaba, algo se fue desbloqueando en mí, como si una válvula se abriera lentamente, liberando todo lo que había estado retenido por años. Escribí sobre mis miedos, sobre cómo el amor parecía haber sido un campo de batalla donde solo importaba quién tenía la razón, pero no la verdad.
Escribí sobre él, sobre cómo lo había amado y cómo a veces el amor duele más que la indiferencia. Escribí sobre lo que no le dije, sobre las veces que me quedé callada para protegerlo, pero lo único que conseguí fue alejarlo más de mí. Cuando terminé, me di cuenta de que lo que había escrito no era solo para él, era para mí. Era una carta a la mujer que había sido y a la mujer que quería ser, a esa mujer que había tenido miedo de sentir, de mostrar su vulnerabilidad, a esa mujer que por fin entendía que la verdadera fuerza no se encontraba en callar, sino en hablar, aunque las palabras salieran rotas y frágiles. La mañana siguiente, decidí que no quería seguir cargando con ese peso. Podría ser tarde para algunas cosas, pero aún quedaba tiempo para otras. No sabía si él estaría dispuesto a escucharme, ni si aún quedaba espacio para nosotros. Pero sí sabía una cosa. Ya no podía seguir viviendo en el silencio. Tomé el teléfono, y aunque las manos me temblaban, marqué su número. La llamada sonó varias veces antes de que finalmente contestara. Hola. El sonido de su voz me sacudió, pero no me detuvo. Tomé aire, como si fuera la última oportunidad para decir todo lo que había guardado. Charlie. Tenemos que hablar. Hubo una pausa del otro lado, como si también él estuviera esperando ese momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba suave, pero con un toque de preocupación. ¿De qué quieres hablar? De todo, de lo que callé, de lo que tú callaste, de lo que realmente sentimos. La conversación no fue fácil, y al principio fue como caminar por un terreno lleno de piedras afiladas, pero poco a poco, las palabras empezaron a fluir, y aunque no resolvimos todo en un solo día, algo cambió. El silencio dejó de ser nuestro refugio y se convirtió en el terreno donde comenzamos a reconstruir lo que aún quedaba. El tiempo pasó, y aunque la conversación con Charlie fue un paso importante, la verdadera sanación no llegó de inmediato. Las palabras, aunque poderosas, no arreglan todo en un instante. Nos dimos cuenta de que hablar no significaba que todo se resolvería por arte de magia. Las heridas, aunque expuestas, seguían ahí, y cada uno de nosotros tenía que hacer el trabajo por separado para curarlas. Pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía tan atrapada por el silencio. Hablar, aunque fuera difícil, me dio una sensación de libertad, como si por fin pudiera ser yo misma. Después de esa conversación, me di cuenta de que no solo se trataba de sanar mi relación con él, también se trataba de sanar la relación conmigo misma. Durante tanto tiempo había sido mi propia enemiga, reprimiendo mis pensamientos, mis emociones, mis deseos. Ahora entendía que el primer paso para cambiar mi vida era cambiar mi forma de verme. Ya no quería ser esa persona que se escondía de sus propios sentimientos, que temía mostrarse vulnerable por miedo al rechazo o al dolor. Si algo me había enseñado esta experiencia, era que el dolor era inevitable, pero lo que realmente importaba era cómo lo manejábamos. Decidí buscar ayuda. Nunca había sido buena pidiendo apoyo. Siempre creí que podía resolver todo por mi cuenta, pero ahora sabía que no estaba sola, que no necesitaba cargar todo ese peso sola. Comencé a ir a terapia, a hablar de cosas que ni siquiera sabía que me afectaban. Y aunque a veces las sesiones eran duras y me enfrentaba a aspectos de mí misma que no quería ver, también me dieron paz. Era como si, poco a poco, fuera dejando atrás las cadenas que me ataban a un pasado que ya no me servía. Con el tiempo, Charlie y yo encontramos una nueva forma de comunicarnos. No era perfecta, pero era honesta. No estábamos de vuelta al principio, a esa fase de amor a primera vista que habíamos tenido, pero eso no significaba que no pudiéramos ser algo diferente, algo mejor. Aprendimos a respetar nuestros propios espacios, a aceptar nuestras imperfecciones y, sobre todo, a ser vulnerables sin miedo. Y aunque la relación con él comenzó a tomar otro rumbo, me di cuenta de que la verdadera transformación había sido dentro de mí. Había aprendido a soltar lo que no podía controlar, a perdonarme por los errores cometidos y a abrazar mi propio proceso de curación. Entendí que no tenía que ser perfecta para merecer amor y que, tal vez, ser imperfecta era lo que realmente me hacía humana. Si alguna vez has sentido que el silencio te ahoga, que guardar tus pensamientos y emociones te consume, te invito a romper esa barrera. Hablar, aunque sea difícil, es el primer paso para sanar. No guardes tus sentimientos para ti mismo por miedo a la vulnerabilidad o al rechazo. La verdadera fortaleza no está en esconder lo que sientes, sino en ser honesto contigo mismo y con los demás. Tómate un momento hoy para pensar en lo que has callado. Y pregúntate, ¿qué pasaría si, en lugar de quedarme en silencio, decidiera compartir lo que realmente siento? No dejes que el miedo controle tu vida. Habla, expresa y verás cómo, al hacerlo, empiezas a sanar. Recuerda, cada palabra que compartes, cada emoción que decides liberar, te acerca más a la libertad. Y esa libertad es el primer paso hacia una vida más plena y auténtica. Si estás listo para dar ese paso, hazlo hoy. El tiempo para sanar y crecer comienza ahora.